Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. El lenguaje, y más el lenguaje radiofónico, se compone de palabras, de sonidos, pero ese sonido no tendría significado ni se entendería sin el silencio, ¿no? Hay silencios que gritan más que cualquier estruendo y hoy el silencio que llega desde Irán es ensordecedor. Lo que comenzó el pasado diciembre como una chispa de protesta por el colapso económico del país se ha convertido en este inicio de 2026 en el incendio político más vasto y sangriento que ha enfrentado la República Islámica en décadas. No estamos ante una protesta más, estamos ante un levantamiento que desafía los cimientos mismos del sistema teocrático iraní. En los últimos días, de hecho, la noticia sobre estas protestas de Irán parece que se ha apagado. Parece que esa represión del régimen teocrático de Irán se ha puesto ya en marcha, pero nosotros queremos aquí seguir poniendo luz. Y para entender mejor la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos mirar también hacia los grupos, hacia aquellos colectivos que el régimen ha intentado invisibilizar, no solo ahora, sino durante años. Según recogen diferentes estudios al respecto, las condenas contra cristianos en Irán se han multiplicado de forma alarmante. Y según el informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, los tribunales han dictado sentencias que suman más de 250 años de prisión para miembros de la pequeñísima comunidad cristiana iraní. Y es que en Irán, ser cristiano, especialmente si eres converso del Islam, no es solo una cuestión de fe, es vivir bajo la sombra constante de la acusación de actuar contra la seguridad nacional. Este informe que acabamos de citar denuncia también cómo las enmiendas al Código Penal se utilizan como un arma de precisión para perseguir lo que el Estado denomina sectas desviadas. Por eso, hoy, en Perseguidos pero no olvidados, nos queremos preguntar hasta dónde va a llegar la represión en este país, que según Ayuda a la Iglesia Necesitada, en él han aumentado las ejecuciones en un 43% en el último año. Vamos a analizar también la llamada ley del hijab, que sigue siendo el epicentro de violencia estatal y que obliga a todas las mujeres a tener que usar el velo islámico en público. Y cómo es la vida de esa pequeña y amenazada comunidad cristiana en Irán. Pues bien, hablaremos de todo ello en unos minutos con la ayuda de Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra y autor del libro La sombra del Ayatolá sobre el régimen político de Irán. Una voz que conoce bien la realidad de este país, que vuelve a ser actualidad. Y estamos emitiendo en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid y damos la bienvenida un jueves más a este Perseguidos pero no olvidados, el que es también tu programa. Y muy buenos días, John Joseph Llewellyn Jones, bienvenido amigo, compañero, y no sé si todavía hay que decir feliz año nuevo. Pues no está de más, seguramente. Vale. Seguimos en enero, con lo cual, muy buenos días, Josué Villalón. Muy buenos días, queridos oyentes. Ya veis que traemos un programa de lo más interesante, con un tema de actualidad y también necesario del que tenemos que hablar. Y además, hoy también vamos a contar las últimas noticias de la iglesia más pobre y necesitada en todo el mundo. Y también vamos a acercarnos a conocer el testimonio de fe y de valentía del padre Huque Gerard, un joven sacerdote destinado en una de las zonas más conflictivas de Kenia.
En unos minutos nada más te lo contamos. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue adelante con sus eventos por toda España. También las presentaciones del informe Libertad Religiosa en el Mundo en vivo, que se vuelven a retomar en diferentes diócesis. Así que te animamos a que permanezcas con nosotros, porque también enseguida te vamos a contar toda esa agenda de eventos, de actividades presenciales para que puedas participar y conocer en persona la realidad de la Iglesia que sufre. Y os invitamos a tener parte activa en este programa en directo con nosotros a través de nuestras redes sociales. John. Podéis contactar, interactuar con nosotros a través de X, antes Twitter, en donde estamos como Ayuda Igles Neces. También estamos presentes en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto, como cada semana, esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico de nuestro programa, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Lo repito por si acaso, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Y si da tiempo podremos hablar en directo, vosotros y nosotros. Podéis mandarnos vuestros mensajes por escrito o incluso audios al número de WhatsApp al 668-594-383. 668-594-383. Y luego, si da tiempo, abriremos también los teléfonos para quien quiera hablar directamente con nosotros. Y estamos emitiendo también, además de audio, en imágenes a través de los canales de Facebook y YouTube de Radio María. Por ahí os leemos también, hay habilitado un chat en directo donde nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, y nosotros las compartimos aquí con toda la audiencia de Radio María. También algún mensaje de ánimo, de apoyo a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, hoy particularmente a los cristianos de Irán, lo puedes hacer a través de este chat en directo en Facebook Live. Saludamos, por supuesto, a Paloma Méndez, que nos acompaña llevando los mandos técnicos de este programa, y sin más dilación, todos bienvenidos y adelante. El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, advierte que 62 países actualmente sufren vulneraciones graves que les impiden profesar la fe en libertad. Vulneraciones a la libertad religiosa, poniendo, por tanto, a las minorías de muchísimos países en una situación de discriminación y persecución. Uno de estos países es Irán, que es una nación que se autodefine como República Islámica Chií. Allí, aunque se reconoce legalmente a algunas minorías religiosas, en la práctica hay muy pocos márgenes para un ejercicio libre de la fe. Hoy queremos comprender mejor la situación de estas minorías religiosas, especialmente de los cristianos, que en Irán conforman solo un 0,8% de la población. Y para hablar de todos estos temas hemos charlado con Javier Gil Guerrero, es investigador, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra y también es autor de un reciente libro titulado La sombra del Ayatolá. Y en primer lugar le preguntábamos a Javier Gil qué está pasando en Irán actualmente, cuál es el clima social en el país. Bueno, en Irán ahora mismo nos encontramos en un periodo tremendo de contestación social y también en un periodo brutal de represión para sofocar estas protestas. La gente ha salido a las calles, espoleada por la mala situación económica del país, por una inflación galopante, pero unido a este descontento con la mala situación económica tenemos también un hartazgo con el régimen político de la República Islámica de Irán. Su incapacidad de reformarse, su incapacidad de dar cabida a las demandas de las nuevas generaciones de los iraníes, ¿no? Y este es el último episodio en un ciclo de protestas que viene teniendo lugar desde 2017 y que cada vez es más intenso, cada vez está más extendido entre la población, ¿no? Y las que hemos visto este año son inéditas por su ferocidad y también por la represión ejercida desde la Revolución Islámica de Irán.
Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Irán es un país donde se sufre persecución a causa de la fe, como decíamos. Por eso le hemos preguntado a Javier cuáles son las causas de esto, de esta persecución, y qué espacio tienen realmente las minorías religiosas en el país, especialmente los cristianos, que, como decíamos, representan el 0,8% de la población del país. Y esto es lo que Javier Gil nos ha dicho. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que en este clima de conflictividad social que estamos viviendo en Irán, pues bueno, las minorías religiosas no importan, ¿no? Nadie está pensando en ellas, no son un factor importante en la política iraní. Lo segundo es, Irán parece que confunde a mucha gente que no conoce bien la realidad del país, por el hecho de que hay unas minorías toleradas que están recogidas en el artículo 14 de la Constitución, que son las llamadas gentes del libro, que son los cristianos, los judíos y los zoroastrianos, a los que se les permite vivir, a los que se les permite conservar sus lugares de culto, a los que no se les exige una conversión forzosa. Pero hay una distancia muy grande entre la realidad que viven esas minorías religiosas en Irán y la libertad de la que gozan los cristianos, los judíos o los musulmanes en Europa, ¿no? Una cosa es que la República Islámica no vaya a comportarse como el Estado Islámico y a destruir y arrasar con los templos de los armenios o de los asirios o las sinagogas judías. Y otra cosa bien distinta es que esas minorías religiosas no estén discriminadas, no estén perseguidas, no sean ciudadanos de segunda, no sean ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Uno de los hechos que suelen apuntar para decir que Irán es un país tolerante y que hay libertad religiosa es que dentro de los 290 parlamentarios del Majlis, del Parlamento iraní, hay 5 reservados para las minorías religiosas, 2 para los armenios, 1 para los asirios, 1 para los judíos, 1 para los zoroastrianos. Pero no se dice que a los cristianos, a los judíos, a los zoroastrianos les está vetado ocupar puestos relevantes del gobierno, les está vetado ocupar cualquier tipo de puesto en las fuerzas de seguridad del Estado, en los servicios de inteligencia, en el ejército, en puestos sensibles de la burocracia, de la administración, del gobierno. Todos esos están reservados exclusivamente para musulmanes chiitas, ¿no? Y luego, evidentemente, los cristianos están sometidos, igual que los judíos y los zoroastrianos, a una vigilancia tremenda, ¿no? Hay siempre una suspicacia, una desconfianza hacia ellos, ¿no? De que sean una especie de quinta columna de las potencias extranjeras, ya sea de Israel, de Estados Unidos o de Europa. Por otra parte, Javier Gil nos ha hablado sobre la situación práctica de las minorías religiosas en Irán, en lo que es la vida diaria, el día a día, por ejemplo, el ambiente de trabajo, en la educación, a pesar de que algunas están reconocidas legalmente, por supuesto, tienen muchísimas detracciones. Bueno, insisto, si uno viaja a Irán, yo lo he hecho. Una de las cosas que le encanta a la República Islámica es, nada más pones el pie en Teherán, es llevarte a la sinagoga para que veas que los judíos están ahí rezando en su templo, llevarte a Isfahán y llevarte a una iglesia armenia para que veas que ahí pueden estar con normalidad. Pero insisto, eso es propaganda, no es la realidad, ¿no? Como también lo es la estación esta del metro que se ha abierto en Teherán dedicada a la Virgen María. Está muy bien una estación de metro, pero eso no borra la discriminación real en el día a día que sufren los cristianos. Pongamos ejemplos. Si un cristiano quiere casarse con una musulmana, no puede hacerlo. Tiene que renunciar a su fe, tiene que apostatar de su fe, tiene que públicamente decir que Jesucristo no es hijo de Dios. Tiene que abrazar a Mahoma como profeta de Dios, ¿no? Y esto es así. Conozco casos de gente que ha tenido que hacer eso, ¿no? Más ejemplos, ¿no? A los cristianos se les prohíbe que sus rituales, que sus libros religiosos estén en farsi, en persa, en el idioma que usa la mayoría de los iraníes. ¿Por qué? Para establecer una diferencia entre ellos y los iraníes, para impedir que los cristianos puedan evangelizar o acercarse a sus conciudadanos, ¿no? Y así como hay colegios privados donde se les permite a los cristianos educarse en un colegio privado cristiano, toda la educación religiosa, toda la educación del colegio está supervisada por el gobierno, ¿no? Y de nuevo, no se les permite impartir educación religiosa en el idioma nacional del país. Una vez más, es para poner esta barrera entre los cristianos y el resto de ciudadanos del país y dejar claro que son una minoría aparte, son una especie de reserva india que no quieren que se normalice, que se mezcle con el resto de la población del país, ¿no? Y esto, pues bueno, pues cotidianamente en el día a día, pues se ve y se percibe, ¿no? Y claramente algo ha tenido que ocurrir para que
más de un 25% de la población armenia del país, la población cristiana del país, haya abandonado el país desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, haya dejado el país, ¿no? Y yo creo que con respecto también al sistema legal, a la Constitución, que es en lo que mucha gente se escuda, ¿no? También hay que ser muy cautos a la hora de citar las leyes o citar la Constitución, porque conocemos muy bien que en los países autoritarios una cosa es la ley escrita, que luego en el día a día es papel mojado, ¿no? Para protegerte frente a las detenciones arbitrarias, frente a las ejecuciones, frente a las torturas, frente al acoso de las autoridades, ¿no? En la Unión Soviética también se recogía en la Constitución la libertad de expresión, la libertad de crítica al gobierno, la libertad de crítica al líder de los soviets, la libertad religiosa, todo eso estaba contemplado en la Constitución de la Unión Soviética, ¿no? Y luego, por supuesto, nada de eso se respetaba en el día a día, ¿no? Y con Irán yo creo que también hay que ser igualmente cautos, ¿no? Una cosa es las palabras recogidas en la Constitución y otra cosa es la realidad del país. Por supuesto, no está contemplado en la Constitución que el gobierno puede matar a miles de personas en las calles como lo está haciendo estos días, ¿no? Desde luego, como vemos, se trata de una situación muy dramática y muy complicada para las minorías religiosas que viven en Irán. Por eso, cabe preguntarse qué podemos esperar a futuro de la situación de las minorías religiosas en este país. ¿Hay posibilidad de que mejore esta situación? Pues esto es lo que nos ha dicho Javier. Bueno, el futuro es incierto. No está claro cuál va a ser el futuro de la República Islámica, si puede ser un régimen que colapse o que haya algún tipo de reforma, algún tipo de cambio interno, ¿no? Pero bueno, Irán en el pasado tuvo las puertas abiertas a los misioneros. No hay que olvidar que en el siglo XIX la monarquía Hayar permitió que los misioneros entraran en el país, ¿no? Y había misioneros jesuitas, había misioneros presbiterianos que abrieron escuelas, clínicas, iglesias a lo largo y ancho del país, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos 47 años es una anomalía histórica en Irán, ¿no? Y volviendo un poco a todos estos condicionantes bajo lo que viven los cristianos, que es en principal sospecha, una de las cosas que está prohibida es que cualquier cristiano evangelice a sus amigos, a sus conciudadanos, ¿no? El proselitismo, la evangelización está prohibida, ¿no? Y eso, pues para un cristiano, especialmente para un católico, que es una religión, como su verdadero nombre dice, universal, ¿no? Y donde el evangelio mismo se nos dice, ¿no? Id al mundo entero y anunciad el evangelio, pues en Irán está prohibido, ¿no? Porque nadie puede dejar de ser musulmán en Irán. Y si un cristiano pues trata de acercar a un musulmán a su fe, pues se arriesga a penas de cárcel o a penas capitales, ¿no? La apostasía en el sentido contrario no hay ningún problema. Un musulmán sí que puede tratar de convertir a un cristiano, pero un cristiano no puede tratar de convertir a un musulmán, ¿no? Y aquí evidentemente se pone una vez más de manifiesto la irrelevancia de la ley y de la Constitución, ¿no? Hay una igualdad declarada, pero que de facto no es así, ¿no? Porque un cristiano no puede proclamar su fe, no puede acercar a otros a su fe, pero un musulmán sí que puede hacerlo. Este es el silencio de Irán en estos días de protestas, de manifestaciones, de dura represión del régimen teocrático, y es la oscuridad en la que viven los cristianos iraníes, una minoría pequeñísima, pero sin duda hermanos nuestros en la fe y que están siendo luz, aunque sea muy débil y muy pequeña, pero con toda la fuerza de la alegría de la resurrección. Damos gracias a Javier Gil Guerrero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra y autor del libro La sombra del Ayatolá, por atendernos en directo para Radio María, para ayudarnos a comprender mejor la situación actual en el país de los persas, la situación de las minorías religiosas en Irán. Llegamos a las 11:20, las 10:20 en las Islas Canarias, y continuamos en Perseguidos pero no olvidados, porque los cristianos que sufren por seguir a Jesús no ocupan espacio en grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. Liberado un sacerdote de Nigeria tras 2 meses de secuestro. El padre Bobo Pashal, sacerdote de Nigeria, ha sido liberado tras 2 meses en cautiverio. Este sacerdote fue secuestrado el pasado 17 de noviembre
tras un ataque contra la residencia de su parroquia ubicada en el estado de Kaduna, en la región centro-norte de Nigeria. Durante el ataque, los bandidos también asesinaron al hermano del padre Bobo. La archidiócesis de Kaduna ha emitido un comunicado confirmando la liberación del padre Pashal, que ha tenido lugar este 17 de enero, aunque por el momento no se conocen más detalles sobre la liberación. Por su parte, el arzobispo de Kaduna ha agradecido a las fuerzas de seguridad por sus esfuerzos para liberar al sacerdote. También ha dado las gracias a los fieles por sus oraciones. Noticia triste, sin embargo, que también llega desde Nigeria. Allí 163 cristianos han sido secuestrados mientras participaban en un oficio religioso de la Iglesia protestante. La Asociación Cristiana de Nigeria ha denunciado el ataque contra una localidad del estado de Kaduna, también en el norte del país, en el que han sido secuestrados 172 personas. De estas, 9 consiguieron huir en las primeras horas tras el ataque, mientras que 163 continúan desaparecidas. El padre Joseph John Hayab, sacerdote y presidente de la asociación, ha explicado que se trata de un hecho muy duro y triste, al tiempo que ha agradecido a las fuerzas de seguridad por los esfuerzos que están haciendo para rescatar a los rehenes y mantener la seguridad en la zona tras los ataques. La Conferencia Episcopal Española dedicará las jornadas de relaciones interconfesionales de febrero a la libertad religiosa. Madrid acogerá del 2 al 4 de febrero de 2026 las 35ª jornadas para delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales, que están organizadas por la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. El encuentro estará dedicado a reflexionar sobre el derecho fundamental a la libertad religiosa, con motivo del 60 aniversario de la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae. Estas jornadas reunirán a responsables diocesanos y expertos del ámbito académico, institucional y social para profundizar en el alcance, la vigencia y los retos actuales del derecho a la libertad religiosa, tanto en el contexto español como en el panorama internacional. El cardenal Parolin eleva a Basílica Menor la iglesia de Nuestra Señora de Arabia, en Kuwait. El secretario de Estado de la Santa Sede ha encabezado la misa en la que se ha declarado este templo como Basílica Menor. Lo ha hecho acompañado de Monseñor Aldo Berardi, vicario apostólico de Arabia del Norte. Miles de fieles han asistido a esta celebración, que constituye un hito en la historia de la iglesia local. La Virgen que se venera en este templo de Ahmadi es considerada un símbolo de unidad y de arraigo en la fe en esta región. Once y 22 minutos, 10 y 22 minutos. Estas han sido las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Puedes encontrar más noticias y seguir informado diariamente en las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada y en la web ayudalaiglesianecesitada.es. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Son las 11:26 minutos, las 10:26 minutos. Estás en Radio María, en el programa Perseguidos pero no olvidados, recordando a aquellos que están junto a Jesucristo en el dolor, en el sufrimiento, viviendo la pasión hoy en día, como son tantos hermanos nuestros en la fe que viven perseguidos o amenazados. Tenemos muchas cosas más que contarte en esta segunda parte del programa. Por ejemplo, un testimonio que nos acaba de llegar hace unos días desde Kenia, desde la región de Turkana, una de las zonas pues más áridas, inhóspitas del mundo, y allí también llega la Iglesia acompañando a las tribus de pastores en ese lugar semiárido. Pero nos están llegando comentarios a través del WhatsApp de Radio María, que ahora mismo te recordaremos ese número para que tú también nos puedas escribir. Nos ha escrito ya Mari Carmen, que nos dice que va a viajar a Israel en peregrinación en el próximo mes, y nos pregunta si hay especial peligro por este conflicto en Irán. Y bueno, lejos nosotros de ser analistas geopolíticos y sobre todo predictores del futuro, o como se diga, lo que sí que podemos decir es que, bueno, si viaja a Israel es porque es seguro viajar. Eso sí, las autoridades allí son muy conscientes de la importancia que tiene para ellos el turismo, que lleguen personas, y cuando abren sus fronteras es porque está garantizada esa seguridad. Y obviamente, bueno, el conflicto en Irán es un conflicto actualmente interno. En principio no tiene por qué ir a más, y sobre todo que afecte a Israel, aunque sabemos que para el gobierno iraní pues Israel es uno de sus enemigos, ¿no?, a perseguir hoy en día. Así que bueno, Mari Carmen, en principio pues que puedes viajar tranquila, sobre todo, oye, me imagino que irás en grupo, que irás acompañada, entonces también fíate pues de las personas con las que viajas y con esos responsables de ese viaje. Desde aquí mucho ánimo, que lo disfrutes mucho, de verdad que te envidiamos. Ojalá pudiéramos, a que sí, John, ojalá viajar a Tierra Santa y conocer en primera persona ese lugar, esos lugares santos donde vivió, donde nació Jesús, donde murió y resucitó y dio la vida por todos nosotros. Desde aquí un abrazo enorme, Mari Carmen. Pues ya sabes, puedes dejarnos tus comentarios en el siguiente número de WhatsApp. Podéis contactar con nosotros con vuestros mensajes por escrito, por vuestros audios, al número de WhatsApp del directo de Radio María, 668-594-383. Lo repito, 668-594-383. Te recordamos que estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live y también de YouTube, donde hay habilitado un chat y puedes también dejar tus comentarios y sugerencias. Por aquí nos ha llegado ya algún comentario, por ejemplo, de nuestra queridísima superfan Paqui, la cordobesa. Desde aquí un abrazo grande, y te invitamos a que puedas saber un poquito más en profundidad la realidad de Oriente Medio y en particular de este país que está de actualidad en estos días, que es Irán, en este momento a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad religiosa en el mundo. Irán, la antigua Persia, se define constitucionalmente como una república islámica regida por una constitución teocrática adoptada tras la Revolución Islámica de 1979.
En el artículo 12 de su Carta Magna, declara que la religión oficial es el Islam en su rama chií duodecimano y que este carácter permanecerá eternamente inmutable. Esta base teocrática sitúa a la Sharia, ley islámica, como primer fundamento del orden jurídico iraní, subordinando cualquier otro derecho a ese principio. El propio Estado está estructurado bajo el liderazgo vitalicio del conocido como líder supremo, con órganos de control como el Consejo de Guardianes, que supervisan la legislación y la política estatal, garantizando que las normas se ajusten a la interpretación oficial del Islam chií. A pesar de esta primacía religiosa, la Constitución reconoce la existencia de ciertas minorías religiosas y les concede algunos derechos formales. El artículo 13 reconoce a los zoroastrianos, judíos y cristianos como las únicas minorías oficialmente protegidas, otorgándoles libertad para practicar sus ritos y ceremonias religiosas y actuar de acuerdo con sus propios cánones en asuntos personales y educación religiosa. Además, en el Parlamento iraní, conocido como el Majlis, hay escaños reservados para representantes de comunidades como cristianos armenios y asirios, judíos y zoroastrianos. Sin embargo, estas garantías están delimitadas por la ley y subordinadas a la interpretación religiosa oficial, lo que restringe el alcance efectivo de la libertad religiosa para grupos no reconocidos o para creyentes que se apartan del Islam mayoritario. Aunque la Constitución reconoce algunos derechos formales, su aplicación práctica está profundamente condicionada por un sistema legal basado en la Sharia, como decíamos, y por el control de autoridades religiosas y judiciales que interpretan estas normas. El gobierno considera como musulmán a cualquier ciudadano que no pueda demostrar que él o su familia eran o no musulmanes antes de 1979, lo que complica legalmente la conversión religiosa desde el Islam. Esta concepción institucional de la identidad religiosa transforma el acto de convertir la fe en un terreno de conflicto legal y social, ya que los conversos no pueden inscribirse legalmente como miembros de otra religión ni gozan de los mismos derechos que las comunidades reconocidas oficialmente. El Código Penal iraní contiene disposiciones que restringen aún más la libertad religiosa. Existen artículos que castigan la blasfemia y el insulto a valores sagrados del Islam, así como la difusión de lo que el Estado considera ideologías desviadas o sectas desviadas, con penas que van desde la prisión hasta, en casos más graves, la pena de muerte. En 2021 se modificaron artículos clave del Código Penal con el objetivo de ampliar el ámbito de persecución hacia los cristianos y otras minorías religiosas no reconocidas, criminalizando especialmente a quienes promueven actividades o enseñanzas que el Estado interpreta como contrarias al orden público o a la seguridad nacional. De esta forma, la legislación no solo regula el ejercicio de la fe, sino que dota a las autoridades de herramientas jurídicas amplias para restringirlo. Pero en Irán la libertad religiosa no es solo cuestión de normas en papel, sino una realidad marcada por episodios concretos de presión, detenciones y represión. Por ejemplo, a finales de enero de 2023, Anahita Yademi fue detenida acusada por propaganda contra el Estado, tras ser citada a interrogatorio por el servicio de inteligencia en un contexto donde su esposo, un cristiano prisionero, ya había sido arrestado. Días después, la detención de miembros de otras comunidades, como los derviches Gonobadi, ilustró cómo personas vinculadas a minorías religiosas son procesadas por cargos que las autoridades consideran una amenaza para la estabilidad social. Este patrón se repitió a lo largo de ese mismo año con episodios que reflejan la tensión entre el Estado y las expresiones religiosas no alineadas formalmente con la ortodoxia oficial. Líderes religiosos como el clérigo kurdo suní Seyyed Seyfollah Hosseini fueron condenados a años de prisión, latigazos y exilio interno por cargos que incluían incitación contra la seguridad del país. Estas narrativas muestran cómo la vida de creyentes de minorías religiosas en Irán se entrelaza con decisiones del sistema judicial y con la dinámica político-religiosa dominante, generando un clima de incertidumbre y riesgo para quienes desafían, incluso de forma pacífica, las expectativas del poder teocrático.
A lo largo de los últimos 2 años ha habido casos que ejemplifican la vulneración de la libertad religiosa en su expresión más personal y comunitaria. En mayo de 2023, 3 mujeres iraníes que se habían convertido al cristianismo fueron detenidas sin cargos formales y recluidas en la prisión de Evin bajo incomunicación durante 40 días, en una muestra clara de cómo el simple cambio de fe puede convertirse en un motivo de encarcelamiento. Aunque posteriormente fueron liberadas, estos hechos evidencian cómo la conversión religiosa, especialmente desde el Islam al cristianismo, implica un riesgo tangible para sus practicantes dentro del sistema legal y social iraní. Además, se han registrado casos de ejecuciones por razones vinculadas con delitos religiosos como blasfemia e insultos contra figuras sagradas del Islam que se produjeron en mayo de 2023. Estos ejemplos, sumados a acciones de presión contra líderes religiosos, como intentos frustrados de asesinato de influyentes figuras suníes o detenciones de sus familiares, muestran una realidad donde la libertad religiosa es penalizada tanto por el Estado como por actores que buscan silenciar las voces divergentes. Asimismo, este contexto legal y de seguridad genera un clima en el que las comunidades religiosas reconocidas y no reconocidas operan bajo constante vigilancia, con un riesgo elevado de arbitrariedades judiciales. El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada sitúa a Irán en la categoría de país de persecución, sin cambios significativos respecto a periodos anteriores a este estudio, lo que indica que las perspectivas a corto y medio plazo no muestran mejoras claras para este derecho fundamental. La causa principal del estatus en la persistencia de un gobierno autoritario es que mantiene un control firme sobre la expresión religiosa, ajustando las leyes y su aplicación para responder a una visión ideológica dominante y en muchos casos percibiendo a las minorías religiosas como una amenaza potencial para la seguridad nacional. A pesar de la existencia formal de ciertas garantías constitucionales, la realidad práctica continúa marcada por un sistema legal que prioriza la ortodoxia religiosa y penaliza las desviaciones. El uso de herramientas jurídicas para perseguir o limitar la actividad religiosa fuera de los cauces oficiales permitidos, junto con incidentes de detenciones y juicios por motivos religiosos, sugiere que la plena realización del derecho a la libertad religiosa en Irán seguirá enfrentando obstáculos estructurales profundos. Recuerda que puedes conocer toda la realidad de la libertad religiosa en Irán o en cualquier otro país del mundo de forma gratuita y abierta en la web ayudaalaiglesianecesitada.es, y desde aquí también te animamos a que puedas sumarte a la campaña de recogida de firmas en favor del derecho a la libertad religiosa para ser presentadas ante la Unión Europea por parte de esta Fundación Pontificia y puedas leer y firmar este manifiesto en la web manifiestolibertadreligiosa.es. Testigos del siglo XXI. Con esta música de viento, imagínate, nos ponemos en situación que llegas por primera vez a un lugar inhóspito, de arena, de sol, de calor extremo. Y lo que recibes como primera instrucción es dejar anotado un número de teléfono a quien llamar en caso de morir. Pues así fue el recibimiento del padre Okpe Gerard, un joven sacerdote católico destinado en una de las zonas más áridas y conflictivas de Kenia, en la región norte de Turkana.
un paisaje donde el termómetro castiga con hasta 48 grados centígrados y la violencia tribal es tan cotidiana como la sed. En ese momento yo dije, caray, esto es una muestra del infierno en la tierra. Pero en medio de este infierno, la fe parece ser el único manantial que no se agota. Los habitantes locales no solo piden comida o agua, piden dignidad. Sueñan con escuelas y hospitales, pero sobre todo con un lugar sagrado donde rezar y celebrar la Eucaristía, que transforme sus corazones. Así lo cuenta George, un feligrés de la comunidad local. Si se establece una iglesia aquí, nuestras vidas y nuestros corazones van a transformarse. Para el padre Aupe Gerard es muy importante en esta misión que se pase a los encuentros formales. Para él es un recordatorio viviente de que no han sido olvidados todas estas tribus en este lugar inhóspito del planeta. Por eso, él, en cada Eucaristía, con el polvo del desierto, para él dice que parece ceder ante la alegría de un pueblo que se siente bendecido por la presencia de Jesucristo y de su sacerdote. Esto es lo que significa para mí estar aquí, ser presencia de Dios, un signo de esperanza para ellos. Esta es la esperanza del padre Aupe y de toda su comunidad, una esperanza que no solo espera un milagro del cielo, sino que trabaja día a día para que la dignidad de las personas y el amor de Dios sean, por fin, una realidad en el futuro de Kenia. Os recordamos que os podéis comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en X, antes Twitter, como Ayuda Igles Neces, y en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada, también a través del correo electrónico perseguidosperonoolvidados @radiomaria.es, perseguidosperonoolvidados @radiomaria.es. Os recordamos también los teléfonos del directo para que podáis contactar directamente con nosotros a lo largo de lo que queda de este programa. Podéis llamarnos al teléfono del directo 91 005 94 19. 91 005 94 19 para que podáis hablar directamente con nosotros en este programa. Y si queréis, mejor por WhatsApp, a través de mensajes escritos o de audios, podéis mandar vuestro mensaje al 668 594 383. 668 594 383. Esta es la fuerza de la radio y de Radio María, que nos acerca a testimonios tan increíbles como el del padre Aupe desde Kenia, y nos acerca, nos hace el mundo un poquito más cercano. Por eso os animamos a que nos podáis llamar y participar aquí en directo y transmitir desde aquí vuestros mensajes de cercanía, de oración, de apoyo a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, la iglesia de Kenia, la iglesia de Irán, por ejemplo, que es otro de los temas principales de nuestro programa de hoy. Sin duda, nuestros hermanos en la fe valoran enormemente nuestra oración y nuestra cercanía, y aquí tienes esa posibilidad, llamando a este teléfono del directo 91 005 94 19. Podemos charlar enseguida y os animamos a que nos llaméis. Muy bien, pues nada, vamos a continuar porque tenemos todavía muchas cosas más que contarte. Hacemos una breve pausa musical y enseguida volvemos para darte a conocer esa agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Busca tu propia llamada. Solo tienes que encontrarla. Quien espera y persevera, de veras, Dios le muestra su tarea. Busca tu llamada. Cerca de ti. Y hoy estamos cerca de ti desde Palencia, donde vamos a tener la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo que ha lanzado Ayuda a la Iglesia Necesitada y que venimos dando a conocer en los últimos meses por todas las diócesis de España. Tenemos con nosotros a Javier y Gloria, delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Palencia, para hablarnos de esta propuesta. Buenos días, amigos, bienvenidos. Hola, buenos días, Josué, ¿qué tal estamos? Pues muy contentos de escucharos a través de la radio y de teneros aquí una vez más. Así que contadnos, en primer lugar, dadnos los detalles. ¿En qué va a consistir este encuentro? Tenemos en Palencia, y como llevamos ya unos meses en distintas diócesis, presentando el informe de Libertad Religiosa 2025. Entonces, en Palencia, el próximo miércoles 28 de enero, a las 8 de la tarde, en el Centro Juvenil Diocesano, en la Plaza Zurradores de Palencia, tendremos esta presentación. Acudirá don Miquel García Andía, el obispo de Palencia, don José Fernández Crespo, que es el director de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y el reverendo Patrick Alpavio, sacerdote de Nigeria. Todo este acto lo presentará la canciller y secretaria de la diócesis de Palencia, doña Natalia Aguado. Es un momento perfecto para que la gente de Palencia y alrededores puedan acercarse a una realidad que es totalmente desconocida en el mundo, la persecución religiosa y la libertad religiosa. Por lo tanto, animo a todo el mundo de Palencia y alrededores a que vayan a esta reunión, ya os digo, 28 de enero, 8 de la tarde, Centro Juvenil Diocesano, en la Plaza de Zurradores, allí en Palencia. Además que es un encuentro muy especial para conocer lo que tú dices, la realidad de la persecución, porque vais a tener un testigo directo de la persecución, Javier. Efectivamente, el padre Patrick Alpavio, que es un sacerdote de Nigeria y que nos contará la realidad que tiene ese país, uno de los países donde más persecución hay en este momento. Qué privilegio poder conocer en persona a este sacerdote, poder escucharle, un testigo directo de la persecución y sobre todo también de la esperanza y de la fe fuerte de la Iglesia que sufre. Javier, sin embargo, esta presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo no es la única que hay en estos días. Cuéntanos, hay otra hoy mismo, ¿verdad? Efectivamente. Como te decía antes, estamos presentando por todas las diócesis y hoy mismo, 22 de enero, a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Curia Archidiocesana del Obispado de Granada, tendrá lugar esa presentación. La lleva a cabo don José María Gallardo, que es el director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, don Enrique, con la presencia de don Enrique Rico, vicario general, y el padre Naín, que es sacerdote de Caracos, en Irak. También es un momento imprescindible e importante para poder saber esta realidad, ¿no? Toda esta presentación la hará doña Francisca Pallarés, que es la delegada de medios del Obispado de Granada. Hoy, 22 de enero, 19:30, Salón de Actos de la Curia Archidiocesana
en la Plaza Alonso Cano 1 en Granada. Lugar céntrico junto a la catedral, inmensa catedral de Granada, así que también vamos a seguir muy de cerca este acto y tenéis también toda esta información y bueno, cosas que vamos a ir compartiendo en vivo, en directo de estos actos en las redes sociales de ayuda a la Iglesia necesitada. Javier y Gloria, vosotros también sois delegados de ayuda a la Iglesia necesitada en Santander. Allí también se presentará este informe de libertad religiosa, ¿verdad? Sí, el 17 de abril. El 17 de abril. Lo anotamos. Ya daremos más información, pero el 17 de abril en la Sala Sánchez Monje a las 8 de la tarde tendremos esa presentación. Hablaremos de ello. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A vosotros. Paz y bien a todos. Gracias. Buenos días. Y ahora vamos desde Palencia a Oviedo, porque allí se celebran los 60 años de ayuda a la Iglesia necesitada con una misa muy especial. Nos lo cuenta José María Fernández, delegado de esta institución en Asturias. Hola, muy buenos días. El próximo domingo, día 25 de enero, vamos a conmemorar el 60 aniversario de la presencia de ayuda a la Iglesia necesitada en España. Y lo vamos a hacer en la Catedral de Oviedo, con una Eucaristía presidida por nuestro arzobispo, don Jesús Sanz Montes. La misa estará cantada por la Schola Cantorum de la Catedral. Repito, será el domingo, día 25 de enero, a las 12 del mediodía. Invitamos desde aquí a todos los amigos, benefactores, colaboradores de ayuda a la Iglesia necesitada a que nos acompañen en esta fecha tan entrañable. Muchas gracias. Gracias a ti, José María Fernández, delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en Asturias. Ponemos en manos del Señor a toda la Iglesia necesitada y perseguida de Siria, de Irán, de Kenia, de Venezuela, tantos otros lugares pues en el mundo, y también todas las intenciones de ti que nos estás escuchando y todos los oyentes de este programa en este momento de oración. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluimos nuestro programa recordándote que hemos hablado de Irán con el profesor e investigador Javier Gil, autor del libro La sombra del Ayatolá, y cómo viven allí las minorías religiosas, sobre todo los cristianos. También te hemos traído el testimonio del padre Ukpe en una de los lugares más inhóspitos y conflictivos del mundo, la región de Turkana, en Kenia. Puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, John Joseph Llewellyn Jones. Muchísimas gracias a ti, Josué. Y una semana más, gracias a Paloma Méndez en el control de sonido. Y ya sabes, aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus, así que no desconectes de Radio María. Es decir, estate más conectado todavía a ella, porque estarás conectado a Dios y, por supuesto, a la alegría de la vida. Nosotros volvemos el próximo jueves 29 de enero y como hasta entonces va a pasar un gran acontecimiento, desde aquí queremos felicitar a Radio María por ese 27 cumpleaños o 27º cumpleaños. Enhorabuena, que bueno, Radio María cumplirá esta efeméride el próximo 24 de enero, que es fiesta de San Francisco de Sales, por cierto, patrono de los periodistas, y algo nos toca, ¿no, John? Algo. Todo esto. Así que desde aquí un fuerte abrazo a toda la familia de Radio María. Nos vamos movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Un abrazo. Adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.